Bienvenidos al Rinconcito de Dios. No se olviden de darle like a este episodio y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros deep dives. Hoy nos vamos a sumergir en la vida de un personaje bíblico que ha impactado a millones a través de los siglos, el rey David. Su historia no solo es fundamental para la fe, sino que también nos ofrece lecciones increíbles de liderazgo, perseverancia y perdón. Totalmente. David es mucho más que un rey guerrero. Su vida, llena de altibajos, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia humanidad y cómo nos relacionamos con Dios. Exactamente. Y para entender su impacto, primero hay que comprender de dónde viene. David no nació en la realeza. Empezó como un simple pastor. Imagínate, cuidando ovejas bajo el sol, enfrentando peligros día y noche. Esa experiencia debió haber forjado en él la valentía y la resiliencia que lo caracterizaron después. Y vaya que sí, enfrentarse a un león para proteger a su rebaño es una cosa. Pero desafiar a Goliat, un gigante armado hasta los dientes, eso es valentía que va más allá. ¿Qué nos dice eso de su fe? Es una muestra clara de que David confiaba plenamente en Dios. No se basaba solo en su fuerza física, sino en la convicción de que Dios estaba con él. Es increíble que desde muy joven David fue ungido rey, pero tuvo que esperar años, incluso décadas, antes de ascender al trono. ¿Cómo crees que esa espera impactó su carácter? Esa larga espera, llena de peligros y pruebas, debió ser una forja para su paciencia, su humildad y su capacidad de liderazgo. No se dejó consumir por la ambición. Aprendió a esperar el momento adecuado y a confiar en el plan de Dios. Es un recordatorio de que el camino al liderazgo no siempre es recto, a veces está lleno de obstáculos. Pero al final nos preparan para asumir grandes responsabilidades. La historia de David no solo nos habla de guerra y liderazgo, también nos muestra un lado más sensible, un lado artístico. Claro, David no solo era un guerrero, también era un músico y poeta excepcional. Se dice que muchos de los salmos, esos poemas llenos de emoción y devoción a Dios, fueron escritos por él. Es fascinante imaginar a este guerrero, después de una batalla, expresando sus emociones, sus dudas y sus alegrías a través de la música. Es una imagen que humaniza a David y nos muestra que la sensibilidad y la fortaleza pueden coexistir en un mismo corazón. Y esa sensibilidad también se ve en sus relaciones personales. Su amistad con Jonatán, el hijo del rey Saúl, es un ejemplo conmovedor de lealtad y afecto. Es una amistad que desafía las convenciones y las lealtades políticas. Imaginemos la presión que debieron sentir, siendo hijos de rivales, pero su vínculo se mantuvo fuerte. Su amistad nos recuerda el poder del amor fraternal, la importancia de la lealtad. Y la capacidad de construir puentes incluso en la adversidad. Sin embargo, no todas las relaciones de David fueron tan armoniosas. Su ascenso al poder estuvo marcado por el conflicto con el rey Saúl, quien se convirtió en su enemigo. Los celos y la desconfianza se apoderaron de Saúl. Imaginemos la presión de tener a un joven, ungido por Dios, ganando popularidad, mientras que él, el rey en el poder, se veía eclipsado. Debió ser una situación muy tensa. David, a pesar de ser perseguido por Saúl, siempre mostró respeto por la autoridad del rey. Incluso tuvo oportunidades de acabar con él, pero no lo hizo. Eso nos habla de la integridad de David, de su capacidad de perdonar y de su convicción de que no le correspondía a él tomar el lugar que Dios le había dado a Saúl. Es una lección importante sobre la paciencia, la justicia y el respeto a la autoridad, incluso cuando enfrentamos injusticias. Pero como sabemos, la vida de David no fue perfecta. Así es. David, a pesar de ser un hombre de fe, también era humano y cometió errores. Sus acciones tuvieron consecuencias que lo marcaron a él y a su familia. Es cierto, la historia de David no es un cuento de hadas. Es una historia real, con luces y sombras, que nos recuerda que incluso los personajes bíblicos más admirados eran humanos, capaces de caer, pero también de arrepentirse y buscar el perdón de Dios. Y en esa humanidad, en esa lucha interna entre la debilidad y la fe, reside la verdadera fuerza del relato de David. Nos identificamos con él, no solo en sus triunfos, sino también en sus errores, y eso hace que su historia sea aún más relevante para nosotros hoy. Precisamente, en la siguiente parte de este Deep Dive exploraremos a fondo esos errores y sus consecuencias. Analizaremos cómo David enfrentó las consecuencias de sus acciones y cómo encontró redención a través del arrepentimiento. No se lo pierdan, porque en la historia de David no solo encontramos ejemplos de liderazgo y valentía, sino también una profunda reflexión sobre la naturaleza humana, y la búsqueda de la reconciliación con Dios. Retomamos nuestro viaje por la vida de David. Ya vimos su transformación de pastor a rey, su valentía frente a Goliat y la complejidad de sus relaciones, tanto de amistad como de rivalidad. Ajá. Hemos visto su grandeza, pero también su humanidad, sus virtudes y sus errores. Ahora nos adentramos en un capítulo crucial. El momento en que David enfrenta las consecuencias de sus actos, en particular su adulterio con Betsabé y la muerte de Urías. Ese es un punto clave en la historia de David, un momento donde se pone a prueba su fe, su arrepentimiento.
y su capacidad de aceptar las consecuencias de sus actos. Muchos pensarían que David, al ser el ungido de Dios, recibiría un trato especial, pero no fue así. Enfrentó consecuencias devastadoras. Es importante recordar que, a pesar de ser rey, David no estaba por encima de la ley divina. Sus acciones desencadenaron una serie de eventos trágicos que afectaron a su familia y a su reino. La muerte de su hijo, la rebelión de Absalón. ¿Cómo podemos entender estas tragedias a la luz de la fe de David? Aquí es donde la historia se vuelve más profunda. David en su dolor no se rebela contra Dios. Al contrario, se aferra a su fe, reconoce su pecado y busca el perdón divino. En los Salmos, esos poemas atribuidos a David, encontramos lamentos desgarradores, que reflejan su angustia y arrepentimiento. Exacto. David no intenta justificar sus acciones. Se presenta ante Dios con humildad, reconociendo su culpa y buscando la misericordia. Es una enseñanza poderosa. No importa cuán grande sea nuestra caída, siempre existe la posibilidad del arrepentimiento y la reconciliación con Dios. Pero el perdón divino no significa que David se libró de las consecuencias terrenales. Por cierto, David sufrió profundamente por sus acciones. Experimentó la pérdida, el dolor y la traición. Sus errores lo persiguieron, marcaron su reinado y su vida personal. Sin embargo, David nunca perdió la fe. Continuó gobernando con sabiduría, buscando la justicia y fortaleciendo su reino. En este punto, vemos la resiliencia de David, su capacidad de aprender de sus errores y de seguir adelante a pesar de la adversidad. No se dejó vencer por el remordimiento, sino que lo transformó en un motor para seguir buscando la voluntad de Dios. Es inspirador ver cómo David, incluso después de caer, logró levantarse y continuar su camino, su reinado. A pesar de los momentos difíciles, fue un periodo de prosperidad para Israel. Exacto. Bajo su liderazgo, Israel se expandió territorialmente, se consolidó como nación y sentó las bases para la construcción del templo en Jerusalén. Hablando del templo, es curioso que David, a pesar de ser un gran guerrero, no fuera el elegido para construir la casa de Dios. Así es, Dios a través del profeta Natán Le reveló a David que esa tarea le correspondería a un hombre de paz, a uno de sus descendientes. ¿Y cómo reaccionó David ante esta noticia? ¿Se sintió decepcionado? frustrado. Para nada. David aceptó la voluntad de Dios con humildad. En lugar de construir el templo él mismo, dedicó sus últimos años a preparar todo, para que su hijo Salomón pudiera llevar a cabo la gran obra. Reunió materiales, Sí. diseñó planos, organizó los trabajadores. Su visión iba más allá de su propio reinado. David comprendió que la construcción del templo era una obra divina, que trascendía su propia existencia. En ese acto de entrega y preparación, vemos la grandeza de su fe y su compromiso con el legado que dejaría a las futuras generaciones. Es un recordatorio de que a veces nuestro papel en el plan de Dios no es ser protagonistas, sino preparar el camino para que otros lleven a cabo su voluntad. Y en esa preparación, en ese trabajo silencioso y dedicado, también encontramos la grandeza. Siguiendo con el reinado de David, no podemos olvidar su faceta como estratega militar, cómo logró expandir el reino de Israel y convertirlo en una potencia regional. David era un líder nato, con una gran capacidad para inspirar a sus tropas. Sus estrategias militares, combinadas con su valentía y su fe en Dios, le permitieron obtener victorias impresionantes. Pero más allá de las conquistas, David se preocupó por establecer un gobierno justo y estable. Implementó reformas administrativas, fortaleció la justicia y promovió el comercio. Su objetivo no era solo expandir el territorio, sino también asegurar el bienestar de su pueblo. Es decir, David no solo fue un rey guerrero, sino también un rey constructor, un líder que sentó las bases para un futuro próspero. Exacto. Y es aquí donde David adquiere una dimensión aún más profunda. Su reinado no solo fue un periodo de grandeza para Israel, sino que se convirtió en un símbolo, un modelo para los futuros líderes. ¿A qué te refieres? Los profetas, al hablar del Mesías, del Salvador que vendría a redimir al pueblo de Israel, utilizaron la figura de David como modelo, hablaban de un rey justo, poderoso, compasivo, un descendiente de David, que gobernaría con sabiduría y justicia. Es decir, que la historia de David se conecta con la esperanza mesiánica. Su reinado se convierte en una prefiguración del reino de Dios. Precisamente. Y es en esa conexión, en esa promesa de un futuro mejor, donde encontramos la verdadera trascendencia del reinado de David. En la próxima parte de nuestro Deep Dive, exploraremos el legado de David, su impacto en la cultura, la religión y la historia, y las lecciones que podemos extraer de su vida para nuestro propio camino. No se lo pierdan. Ya hemos recorrido un largo camino en este Deep Dive, explorando la vida de David, desde sus inicios como pastor hasta su consolidación como un líder que marcó la historia de Israel. Paro, ¿cuál es la verdadera trascendencia de su figura? ¿Por qué su historia sigue resonando con tanta fuerza después de tantos siglos? La respuesta está en su legado. David no solo fue un rey exitoso, se convirtió en un arquetipo, un símbolo.
de lo que significa ser un líder conforme al corazón de Dios. ¿Y qué implica eso? Un corazón conforme al corazón de Dios. Suena muy poético, pero ¿qué significa en la práctica? Implica una búsqueda constante de la voluntad divina, una profunda humildad para reconocer los errores, una valentía inquebrantable para enfrentar los desafíos y una compasión genuina por el pueblo. David, a pesar de sus imperfecciones, encarnó estas virtudes. Es cierto, su vida estuvo llena de contrastes. Vimos su valentía en el campo de batalla, pero también su sensibilidad artística. Experimentamos su capacidad de amar profundamente, pero también su vulnerabilidad al caer en la tentación. Esa complejidad es lo que hace a David un personaje tan fascinante, tan humano. No se nos presenta como un héroe intocable, sino como un hombre de carne y hueso, que lucha, cae, se arrepiente y busca la redención. Y en ese proceso, en esa lucha interna, encontramos una fuente de inspiración. David nos recuerda que todos somos susceptibles al error, pero que la gracia de Dios siempre está disponible para aquellos que la buscan con sinceridad. Exactamente. Su historia nos enseña que el perdón es posible, que podemos aprender de nuestros errores y que nunca es tarde para retomar el camino hacia la rectitud. Hablando de su legado, no podemos olvidar su impacto en la cultura y la religión. Los salmos, esos poemas atribuidos a David, han trascendido las barreras del tiempo y del espacio, convirtiéndose en una fuente de consuelo e inspiración para millones de personas. Los salmos expresan una gama muy profunda de emociones humanas: la alegría, la tristeza, la gratitud, la angustia, la duda, la esperanza. David, a través de su poesía, nos invita a conectar con nuestra propia espiritualidad, a expresar nuestras emociones a Dios sin reservas. Es increíble cómo esos poemas, escritos hace miles de años, siguen resonando con tanta fuerza en el mundo actual. ¿A qué se debe su vigencia? Yo creo que su vigencia reside en su autenticidad. David no teme mostrar su vulnerabilidad, sus dudas, sus miedos. Se presenta ante Dios con total honestidad, y esa honestidad es lo que nos conmueve, lo que nos hace sentir identificados con Él. Es como si a través de los salmos David nos estuviera diciendo, no importa lo que estés pasando, Dios te escucha. Puedes expresarle tus emociones sin miedo, sin reservas. Exactamente. Y esa conexión, esa posibilidad de un diálogo directo con Dios, es lo que hace a los salmos tan poderosos, tan universales. Pero el legado de David va más allá de la poesía y la espiritualidad. Su reinado marcó un antes y un después en la historia de Israel. Sentó las bases para la construcción del templo y la consolidación de Jerusalén como centro religioso y político. David no solo expandió el reino de Israel, también unificó a su pueblo bajo un mismo Dios, un mismo propósito. Su visión trascendió su propio reinado. Sentó las bases para un futuro de prosperidad y esa visión, esa esperanza de un futuro mejor, se conecta con la promesa mesiánica. Los profetas, al hablar del Mesías, del Salvador que vendría a redimir al pueblo de Israel, utilizaron la figura de David como modelo. David se convirtió en el arquetipo del rey ideal, un líder justo, poderoso y compasivo. Su figura, cargada de simbolismo, alimentó la esperanza de un futuro, en el que reinaría la paz y la justicia. De esta manera, la historia de David se entrelaza con la historia de la salvación, con la promesa de un futuro mejor, un futuro que aún resuena en el corazón de la humanidad. Así es. Y es por eso que Yura, a pesar de los siglos transcurridos, la vida de David sigue siendo relevante. Nos sigue desafiando e inspirando a buscar la voluntad de Dios, a luchar por nuestros sueños y a confiar en que, a pesar de nuestras imperfecciones, la gracia divina siempre nos acompaña. Al final, creo que la historia de David nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida, a preguntarnos, ¿qué tipo de legado queremos dejar? ¿Cómo podemos, con nuestras acciones, contribuir a la construcción de un mundo mejor? Son preguntas que nos interpelan a cada uno de nosotros. La vida de David, con sus luces y sombras, nos recuerda que todos tenemos la capacidad de dejar una huella en el mundo, de construir un futuro más justo, más compasivo, más humano. Y con esa reflexión, con esa invitación a seguir explorando la historia de David y a encontrar inspiración en su legado, llegamos al final de este Deep Dive. Esperamos que este viaje les haya brindado nuevas perspectivas y los haya motivado a seguir buscando la sabiduría y la verdad en las historias que han marcado la historia de la humanidad. Gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido. Hasta la próxima.